se suponía que había una elección, ¿ves? Había una elección que, de hecho, más tarde en el Sacro Imperio Romano, que se va a mencionar, sí se preserva esa tradición. Pero en Francia, o Galia, como se había llamado, esa tradición era por elección, y elección de los nobles, ¿verdad? Es bien importante. La democracia moderna, eso es bien reciente, nace en Estados Unidos, que tiene 2 siglos. O sea, y aún así, en una democracia moderna, supuestamente moderna, acuérdense, primero votaban la gente que tenían propiedades, que sabían leer y escribir, las mujeres no votaban, ¿verdad? O sea, primero se hace el sufragio universal masculino, después se acepta a la mujer, y los últimos que se aceptaron eran los menores de 25 y mayores de 18, que no votan hasta la guerra de Vietnam, cuando empezó el furor de que si pueden ir y dar la vida, que es lo máximo que se puede dar por su propio país, pues ¿por qué no puede votar? Pero en esta época los que votaban eran los nobles, y nobles ahora es una palabra que describe el carácter. En aquel momento describía los bien poderosos. Así que en Francia hay un momento dado, en el siglo VII, donde se detiene esta tradición germana de elegir a un nuevo rey, y de repente el rey que existe se hace ungir por el obispo, y empieza la tradición de que la monarquía se obtiene por derecho divino. Y miren, este concepto, esto tomó raíces a tal modo que hasta el siglo XVIII y fines del siglo XVIII, o sea, prácticamente hasta el siglo XIX, en muchas partes hasta el siglo XIX, cualquiera que se rebelara contra la monarquía se rebelaba contra Dios. Cuando Estados Unidos quiere hacer la independencia en contra de Inglaterra, se interpreta esto, no es contra Inglaterra, es contra el rey de Inglaterra. Y mucha gente cristiana, porque acuérdense que esto es una nación que nació a base de las escrituras, decían, ¿y cómo nosotros nos vamos a rebelar contra la persona que Dios ha puesto ahí? Y mucha gente, miles de personas, estamos hablando de miles de personas, lo que hacen es emigrar al Canadá, porque el Canadá se queda bajo la soberanía del rey de Inglaterra. Estados Unidos se separa. Y entonces cuando se ocurre la independencia, muchos regresan, ¿verdad? Pero había ese cargo de conciencia que uno no podía ir contra el monarca, porque era ir contra la voluntad de Dios. Esas eran las interpretaciones. Entonces aquí lo que se da es como una simbiosis de poder político e iglesia, porque no solamente es que el rey es ungido por el obispo, y de hecho con el aval del Papa, obviamente, sino que entonces el rey empieza a nombrar a los obispos. ¿Ves? Este monarca que es ungido por el rey, entonces imagínense en una iglesia. Ustedes se imaginan en Puerto Rico, siglo XXI, que el gobernador de Puerto Rico pudiera nombrar al obispo de la iglesia. Es exactamente eso. O sea, sería un sello de goma que fue el caso de Puerto Rico. Miren, esto en Puerto Rico lo vivimos durante toda nuestra historia bajo España, 4 siglos. El obispo era un funcionario del monarca. ¿Por qué? Porque era nombrado por el monarca español. Y entonces la iglesia siempre fue bien pro-española. ¿Y qué quiere decir eso? Que entonces en los domingos en la iglesia pues se predicaba en el sermón lo que favorecía al gobierno. Jamás la iglesia en tiempos de España se encontró en nada contra el gobierno español. Y así fue en toda América Latina. Lo que pasa que obviamente nosotros tuvimos 100 años más de dominio español. Prosperó económicamente como prosperado. Tienen las mejores propiedades en los centros de los pueblos, eso fue...
Tienen que usar el micrófono. Al gobernador cuando el gobernador actual gana, y todavía se ve una influencia bien marcada en el aspecto estrictamente religioso católico sobre decisiones de gobierno. La hemos visto mucho con este arzobispo, en el caso de Vieques, por ejemplo, para no mencionar otros. Tienes razón, cuando hubo el conflicto laboral en Acueducto, el arzobispo se ofreció a mediar y lo que hicieron fue ponerlo en la junta de gobierno de la autoridad. Pero en Puerto Rico esa tradición, y como mencionó más de uno, las iglesias quien las construía era el Estado, ¿verdad? No era los fieles, no eran los miembros católicos, era el Estado. Y pertenecía al Estado. Y entonces cuando llegan los norteamericanos, que hay separación de iglesia y Estado, pues entonces hubo un caso que duró años en la corte de a quién le va a pertenecer esta propiedad, ¿es del Estado o es de la iglesia? Y entonces ganó la iglesia, ¿verdad? Y el argumento que más se utilizó era que después de todo todos éramos católicos, así que todos la construimos. Bueno, iba que esos obispos todos eran nombrados, ¿verdad? Entonces cuando todos los obispos son nombrados por el monarca es un cargo político y responde a los intereses no de la iglesia, sino pues del monarca. Y hay momentos en que estos obispados pueden hacer la diferencia en una guerra, además que eran inmensamente ricos, o sea, podían mantener ejércitos completos. Es decir, que por muchos siglos, o sea, de ahí en adelante, vamos a tener que el nombramiento de un obispo era una cuestión política. Y hay mucha guerra. Y los papas se involucran como uno más. De hecho, más adelante también vamos a ver cómo esto afecta, ¿verdad?, toda la estructura de la iglesia, incluyendo al papa. Quizás debo mencionar en el apartado ascenso de los carolingios. ¿Podemos seguir adelante? Ok, ahora sí que funciona. Eso era una dinastía esa era la dinastía en Francia, de lo que estamos hablando, los francos. Ok, pero en el segundo apartado, o artículo, unción del rey por el papa. Sí, pero quiero sacar un solo detalle de ahí, y es que hay un momento dado, los monarcas que habían sido nombrados eran por el obispo del lugar, pero otra cosa era el papa, que era el obispo de Roma, ¿verdad? No es lo mismo Roma de Italia que en Francia. Y entonces hay un momento dado que sí hay un monarca, que este es el famoso Carlomagno, que llega a Roma para ser coronado, o algo llega, y es coronado el día de Navidad, y en ese momento entonces el Papa lo declara emperador de lo que él llama el Sacro Imperio Romano. El Papa lo nombra, y es que este nombre, Sacro Imperio Romano, de repente resucita después de más de 300 años, ¿verdad? Este nuevo concepto de que Roma todavía permanece de alguna forma. Y claro, los que les gustan las profecías han utilizado esto constantemente. ¿Por qué? Porque no solamente resucitó en el siglo VIII o principio del siglo IX, sino que también aún en el siglo XX, cuando las naciones europeas, miren, y ese territorio de los francos, que ya es Francia, ¿verdad? No solamente es Francia lo que es hoy, sino que era una gran parte de toda Europa occidental. Y cuando en el siglo XX estas naciones europeas, después de la Segunda Guerra Mundial, quieren hacer